Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Guillermo Fantoni en el estudio mayor de Radio Universidad, como cada sábado en Happening. Qué lujo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Ciudades y arte. Sí, vamos a hablar de las ciudades argentinas y el arte, pero vamos a hacer pie en nuestra ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, Rosario es considerada una ciudad de artistas, en gran parte por el movimiento musical que se desplegó entre los 70s y 80s en el periodo de transición democrática, que le dio como cierta resonancia en el país, y de ahí esa idea de que es una ciudad de artistas. En los 50, por ejemplo, se la consideró como un gran centro de la moderna pintura litoraleña, fundamentalmente por la actuación del Grupo Litoral, un colectivo de pintores que tuvieron una gran proyección nacional porque justamente combinaban temáticas regionales con arte moderno y de algún modo convirtieron a la ciudad en sede de una escuela del litoral. Pero mucho antes, en los años 20, se pensaba que Rosario era una ciudad donde la pintura constituía la segunda gloria después del cereal, fundamentalmente como resultado de una gran batalla contra el materialismo de la ciudad cartaginesa, de la ciudad fenicia, ¿no? Que en realidad es una tópica, o sea, un tema recurrente, que desde los años 10 y en adelante, y por lo menos hasta los años 30, dominó la opinión sobre este centro urbano, ¿no? En verdad, una idea o imagen recurrente que digamos, se desarrolló paralelamente a la constitución del campo de la cultura, la conformación de un espacio diferenciado para el arte y la cultura, ¿no? Uh-huh. Es decir, un espacio diferenciado con sus instituciones, con sus profesiones, con su organización, con su dinámica, con su legislación. O sea que esa idea de el combate contra una ciudad fenicia, una ciudad cartaginesa, dedicada a actividades estrictamente materiales, fue una tópica que acompañó a la creación de instituciones específicas para el arte. O sea, como existía ese problema, había que suturarlo, había que conjurarlo, espiritualizando la ciudad, ¿eh? Es decir, sustituyendo silos por bibliotecas, según, por ejemplo, lo que aparecía en las revistas culturales. Entonces, yo diría que esta dinámica tendiente a la constitución de un espacio para el arte y la cultura fue, digamos, por un proceso de complejización, por una división del trabajo, que tuvo justamente como presupuesto la existencia de esa base material, de esa riqueza. Sin esa ciudad cartaginesa no se hubiera producido realmente ese desarrollo cultural, ¿no? Rosario no solo también es una ciudad de artistas, sino una ciudad de vanguardias. Está la idea de que es una ciudad de vanguardia, ¿no? De una manera muy genérica la palabra vanguardia acá, ¿no? Muy amplia para referirnos a que Rosario ha sido sede de movimientos modernistas y vanguardistas. Es decir, que hablar de modernismo y vanguardia es hablar de formas del agrupamiento cultural y del cambio cultural modernos, ¿no? Ciertamente son dos cosas distintas, pero que tienen en común, diríamos, una ruptura o una indiferencia con respecto al pasado. La idea que para crear cosas nuevas desde el punto de vista cultural hay que romper con el pasado o hay que ser indiferente frente al pasado. Aunque de todas maneras esos movimientos modernistas y vanguardistas pulsaban su energía de ese pasado y de esa tradición. ¿Por qué? En verdad, sin un pasado y sin una tradición es imposible pensar una vanguardia, porque la vanguardia pulsa su fuerza de la fuerza de la tradición. A mayor tradición, a mayor, digamos, consagración y legitimación de esa tradición, mayor es la fuerza de su vanguardia, porque mayor debe ser la ruptura, digamos, ¿no? Sí. Entonces,
debe existir un espacio cultural y una tradición legitimada para que emerjan movimientos de modernismo y vanguardia. En Rosario se ha planteado que existe una tradición de la vanguardia, o una especie de tradición intermitente de vanguardia, o una tradición de la ruptura, ¿no? Hay movimientos que avalan esta idea, yo lo he planteado así, ¿no? Como una especie de coordenada que atraviesa su desarrollo histórico. O sea que cada tanto hay explosiones culturales en el campo del arte, de la literatura, de otras expresiones, pero fundamentalmente de las artes plásticas, ¿no? Por ejemplo, en los 30, donde aparece la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, que es un grupo liderado por Berni que propone una ruptura con las academias, las viejas academias por un lado, y con una pintura basada en la sensación. Entonces, la respuesta fue una pintura realista y moderna que proponía un cuestionamiento del espacio del arte y un cuestionamiento del mundo, del mundo social. En los 50 emerge el Grupo Litoral, que es un colectivo que propone una ruptura con las formas naturalistas, con las formas que provienen del viejo impresionismo, a favor de un arte que crea nuevas formas a la manera de los abstractos, aunque esas nuevas formas están al servicio de expresar una situación específica del entorno litoral, ¿no? La geografía y los habitantes del litoral tienen allí una expresión en clave semiabstracta, es decir, crear nuevas formas o encontrar las estructuras, digamos, internas de esas formas estrictamente modernas. Y en los 60, cuando esa tradición litoraleña y moderna se cristaliza, se academiza, así que tiene demasiado éxito, apareció una nueva explosión, surgió un movimiento de vanguardia que planteó reemplazar esa pintura bidimensional por objetos tridimensionales y luego sustituir esos objetos tridimensionales por ideas. Entonces vamos de la pintura abstracta a un arte de objetos y de ahí a un arte conceptual. Este esquema, digo, de tres movimientos, de tres momentos... Hablaste de la década del 30, del 50 y del 60. Con todas sus simplificaciones, con todas sus reducciones, muestra una ciudad dinámica, cosmopolita, ligada al puerto, a la inmigración, una ciudad burguesa, sin euforia aristocrática, como decía Gambartes. Esta ciudad es hija de campesinos italianos y españoles, no tiene euforia aristocrática. Claro, ¿no? Diferencia con otras ciudades. Totalmente, es una ciudad rica pero plebeya, sin blasones. A diferencia de Santa Fe, la ciudad capital, ¿no? En eso pensaba. ¿Viste? Es una ciudad patricia, es una ciudad donde existen familias que descienden de un viejo funcionariado colonial, ¿no? Entonces, Santa Fe es una ciudad colonial, como lo es Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que tiene una tradición religiosa, que tiene una tradición universitaria, porque, por ejemplo, llegaban, digamos, o funcionarios o clérigos de España, primero pasaban por Córdoba y luego iban al Alto Perú. Es decir, son ciudades, al igual que Santa Fe, que tienen esas tradiciones culturales muy antiguas y tradiciones sociales antiguas. Por eso, digamos, aparece algo más que el solo tener dinero. Familias que reivindican un pasado, una diferencia social que tiene que ver con esos elementos que los distinguen por pertenecer a ciertas familias con raigambre, con antigüedad, ¿no es cierto?, con ciertos blasones, ¿no? Son ciudades donde lo moderno, digamos que progresa, pero progresa de una manera lenta, sin estrépito, sin disrupciones, como en Rosario o en Buenos Aires. Rosario y Buenos Aires son ciudades disruptivas culturalmente, son ciudades donde han aparecido movimientos que plantearon rupturas profundas con respecto a la historia, y donde allí lo moderno avanza a través de grupos modernistas o vanguardistas que plantean, digamos, cesuras profundas. A diferencia de Rosario y Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe plantean una incorporación paulatina de lo nuevo, ¿no? Es decir, son ciudades más modernistas que vanguardistas esas, porque, digamos, son grupos
que en todo caso plantean lo nuevo y tratan de incorporar paulatinamente, no plantear cesuras profundas. De todas maneras, en Santa Fe, cuando uno lee su historia, o en Córdoba también, hay algunas disrupciones, pero no es lo mismo que en Rosario, donde esto es una verdadera constante histórica. Bien. En Rosario uno ve que ha habido explosiones continuas. El explotar típicamente moderno se produce de un modo muy consumado en Rosario, cosa que lo vemos por supuesto en Buenos Aires, pero no del mismo modo en otras ciudades argentinas. Ese es un rasgo particular de esta ciudad. ¿Y después de la década del 60 notaste algo similar? ¿Qué pasa después de la década del 60? Hay desde los 70, 80, 90, es decir, el fin de siglo es un periodo de repensar lo moderno, entonces no hay vanguardias. Claro. En todo caso hay una recuperación crítica del pasado y de la tradición, que es justamente lo que se extiende hasta el presente, ¿no? Lo contemporáneo implica mirar el pasado, incorporarlo, apropiarse, que es algo que ya viene de la posguerra en realidad, que uno puede encontrar, digamos, un primer registro de esto que hoy llamamos arte contemporáneo con la crisis de las primeras vanguardias después de la guerra. Entonces allí el arte se examina a sí mismo, se cita a sí mismo, se apropia de sus estrategias, de sus lenguajes, se apropia del arte moderno, se apropia de las vanguardias, se apropia de la cultura masiva, se apropia de las tradiciones previas a lo moderno. Es decir, hoy el arte puede trabajar con la historia, puede trabajar con la cultura de masas, puede trabajar con lo premoderno y puede trabajar también con aquello que no es moderno, que pertenece a otras sociedades no occidentales y no precisamente modernas. Sí, toda esa mezcla se da dentro del arte contemporáneo y donde no hay una gradación, sino que una simultaneidad donde todo es legítimo, donde todo es posible, donde hay un pluralismo sincrónico en el mismo momento. Eso es el arte del presente, eso es el arte contemporáneo. Que en realidad el arte contemporáneo se puede explicar, se puede comprender. ¿Me explico? Sí. El arte se puede comprender, no es algo que nos resulte ajeno, es parte de nuestro entorno y así debemos tomarlo, cotidianamente y sin ningún prejuicio. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Guillermo Fantoni, paso por Happening. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.